En este desfile de los milagros de Jesús, en el Evangelio de San Marcos, ahora llegamos al milagro número 10 que se le mal llama la multiplicación de los panes, porque en verdad es la división de los panes. Pero más que entrar al milagro, yo quiero analizar los tres factores que entran para la realización de un milagro. Tú y yo necesitamos un milagro. Pues aquí en este texto se nos muestran los tres factores que intervienen para que se dé un milagro. Y es lo que vamos a ver. Primero te voy a poner el mar. Jesús estaba predicando en el desierto, la gente lo seguía, tenía hambre, no había que comer, y los discípulos entonces dicen, Señor, ¿qué vas a hacer? Y le hacen una propuesta a Jesús. Jesús no la acepta, y entonces va a preguntarles, ¿qué tienen ustedes? Este es el primer factor, la colaboración. Jesús no va a hacer el milagro solo, no va a hacer caer panes del cielo, como tampoco hizo caer vino en la boda de Caná. Colaboraron los siervos con el agua y él la convirtió en vino. Aquí también. ¿Qué es lo que tienen? Y le responden, 5 panes. Era para que Jesús dijera, ¿solo eso? No, pues así no se puede. Así es. Jesús hace el milagro con lo que tenemos, con lo que somos, no con lo que no tenemos. Los discípulos habían dicho, no, necesitaríamos 200 denarios que no tenemos para darle de comer a esta gente. Jesús no hace el milagro con lo que no tenemos. Jesús hace el milagro con lo poco que tenemos. Y pide nuestra colaboración. No hace el milagro solo. Este es el primer factor. El segundo factor es Jesús mismo, que cuando recibe los panes en sus manos. O sea, el segundo factor es poner nuestros panes en las manos de Jesús. Y cuando Jesús tiene los panes en sus manos, dice que levanta los ojos a los cielos y bendice los panes. Una relación con su Padre que está en el cielo, diciéndole, mira Padre lo que va a pasar, te comprometo a ti también en este milagro. Y bendice los panes. Todo aquello que tú pones en las manos de Jesús, lo primero que hace Jesús es bendecirlo. Y segundo, los partió, dice el texto de San Marcos. Los partió. No los multiplicó. No hay multiplicación de panes, hay partición de panes. Hay división de panes. Tal vez tú no puedes hacer el milagro de multiplicar panes, de multiplicar tus panes, pero tú sí puedes hacer el milagro de dividir, de compartir, de partir tus panes. Jesús parte los panes y después se los va a dar a sus discípulos. Y aquí va a entrar entonces el tercer factor, los discípulos de Jesús. Los discípulos reciben los panes de Jesús, pero los panes no son para ellos. Curioso, Jesús les dice, tengan los panes primero para ustedes, pero no son para ustedes. Es para que ustedes a su vez los repartan y los compartan con la multitud. Si sobra algo, pues habrá comida para ustedes. Si no sobra, no hay comida para ustedes. Pero ustedes no son los primeros que se van a aprovechar de este milagro. Ustedes van a ser mis cómplices que van a compartir, que van a dividir estos panes con la multitud que está hambrienta. Y después que se alimentaron, dice el Evangelio, 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, entonces los discípulos van a recoger las sobras en 12 canastos, para que nada se pierda. Y aquí tenemos otro factor, otro elemento de este tercer factor, que es el papel de los discípulos. Recoger todo para que nada se pierda, que nada se desperdicie, porque nada sobra, todo se puede volver a utilizar. Y esos 12 canastos se los puede llevar la gente a sus casas para también la bendición alcance hasta los hogares de cada uno de ellos. Conclusión. Aquí tenemos los tres factores de un milagro.
del milagro que tú estás necesitando, del milagro que yo estoy necesitando. El primer factor es colaborar nosotros con lo poco que tenemos. Y no digas es poco, porque Dios no va a hacer el milagro con lo que tú no tienes. Va a hacerlo con lo poco que tú tienes. Segundo, Jesús, que no multiplica los panes, los parte. Y entrega esos panes partidos a sus discípulos. Y aquí tenemos el tercer factor. Los discípulos que a su vez comparten los panes partidos con la multitud. Los panes del milagro no son para ti, discípulo, son para los demás. Y por último, recoger todo, para que nada se pierda. Y esto es muy importante el día de hoy, que no se pierda el tiempo, que no se pierda el pan, que no se pierda la luz eléctrica, que no se pierda el agua, que no se pierda tu dignidad, que no se pierda tu alegría. Hay que recoger todo, para que nada se pierda. Estos son los tres factores para que se realice ese milagro que tú estás esperando, que yo estoy necesitando. ¿Cuál de estos tres es el que más te hace falta? Te lo dejo como pregunta, pero ya sabes la línea. Dios hace el milagro con lo poco que tú tienes. Y si tú estás esperando un milagro, tienes que compartir, tienes que colaborar y tienes que ahorrar para que nada se pierda. Un abrazo.